Hola chicos, ¿qué tal estáis? Yo también estoy aprendiendo y a veces me confundo y hice un vídeo sin sonido. Así que vamos a hacer este vídeo ya que es el válido y bueno, vamos para adelante. ¿Qué os iba a decir? No os lo había dicho antes, pero bueno, creo que es importante que cuando me escuchéis, es bueno que toméis notas y pues os puedo ayudar luego para hacer el cuestionario y también para tomar algún tipo de apuntes y organización. Básicamente lo que yo estoy diciendo es, voy siguiendo el libro. No es nada muy especial. Si también vais subrayando el libro, el capítulo que más o menos por donde vamos, pues os vais a enterar súper bien de la historia y creo que os va a gustar. También yo os dije el primer día que yo confío en vosotros de primeras y que también de primeras vosotros para mí todos tenéis un 10, aunque luego después pues voy a ir viendo que algunos a lo mejor no tienen un 10 y voy a ir bajando. Pero de primeras yo confío plenamente en vosotros y creo que os sabéis organizar. Así que si tenéis algún problema, pues claro, yo también estoy a vuestra disposición. Yo no soy la persona más organizada del mundo, pero seguramente que sea más organizado que vosotros. Así que, bueno, me podéis preguntar y no os voy a decir si tenéis que poner un título de un color o grande o pequeño, eso entiendo que vosotros lo decidís. Pero sí me gustaría que a lo mejor pues fuerais anotando cosas, ideas de las clases que vamos sacando y relacionándolo con el libro para que así no sea como cosas que van llegando a vuestra cabeza, sino que lo vayáis organizando, ¿vale? Bueno, dicho todo esto, pues vamos a empezar con la clase. Y bueno, ya sabéis que la clase era sobre siglo XVIII, y no tengo el cartelito. Siglo XVIII, los ilustrados, la ilustración y los ilustrados, ¿sí? Bueno, pues este el cuadro que tenéis en el libro también. Aparecen todos los ilustrados franceses, la mayoría de los ilustrados son franceses. Y aquí están leyendo una obra de Voltaire, y aquí está el busto de Voltaire. Pues, ¿quiénes eran los ilustrados? Los ilustrados eran básicamente pues un grupo de personas, de intelectuales. Aquí aparece por primera vez la figura del intelectual en la historia, que es muy, muy interesante. Saber lo que es un intelectual, alguien que sabe mucho. Son estas personas que van a las tertulias. Bueno, algunos no son intelectuales, pero personas que todo el mundo está de acuerdo en que saben bastante de lo que hablan y entonces tienen una opinión más respetable que otros. Entonces los ilustrados eran personas de ciencia, personas que habían leído, filósofos en su mayoría, que empezaron a cuestionar la forma que se tenía en aquella época de conocer el mundo y es increíble porque las ideas pueden cambiar el mundo. En este caso, las ideas de los ilustrados, entre otras cosas, fueron las que cambiaron el mundo, hicieron que apareciera el mundo contemporáneo en el que vivimos todavía. Los ilustrados tenían básicamente una idea fundamental, que era que la razón era superior a la fe. La razón era para ellos lo más importante. En este cuadro de Goya, no es un cuadro, es un grabado de Goya que ya sabes que me gusta tanto. Aquí no se lee, pero pone el sueño de la razón produce monstruos. Goya también era un ilustrado español y era más un pintor, pero pertenecía a esta corriente renovadora. Goya lo que viene a decir con este cuadro es que cuando la razón, cuando el entendimiento, cuando la lógica duerme, aparecen los monstruos, aparecen las pesadillas, aparece pues esas fantasías de la religión o de las cosas que no tienen sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera, la única manera de que demos luz a la oscuridad es a través de la lógica, de la razón. Pensad que la gente anteriormente vivía en un mundo hiperreligioso en el cual no,
había muchas creencias que no tenían razón de ser. Ahora, por ejemplo, vivimos una pandemia mundial, ¿no? Y sabemos que hay cosas que funcionan y otras que no. En aquella época, e incluso en la época de las grandes plagas, la gente no sabía realmente que el virus a lo mejor se pegaba por la saliva o por la secreción de las personas, ¿no? Entonces confiaban más en ir a la iglesia y coger el agua bendita y hacer así, con lo cual se contagiaban todos. Es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero es un ejemplo de lo que pasaba en la mente de aquellas personas antes de la razón, ¿no? El ser humano es el centro del mundo, claramente. Nosotros vemos, es otra de las visiones de los ilustrados, claramente, ¿no? Nosotros estamos viendo el mundo a través de nuestros ojos. No podemos Normalmente el mundo anteriormente a los ilustrados era un mundo que Dios era el centro y los seres humanos éramos pequeñitos. Pues ahora se trata de poner en relieve al ser humano y pensar, y Dios a lo mejor es una idea que tienen los seres humanos, no es una cosa que exista independientemente del ser humano. ¿Y por qué no puede ser una fantasía? ¿No? Vamos a situarnos en nuestra escala y vamos a mirar a nuestro alrededor y vamos a ver qué es lo que vemos, porque nosotros somos los que estamos percibiendo el mundo, ¿no? Y entonces eso es interesante para los ilustrados. Bueno, sí, esto es otra imagen más o menos de lo mismo, del corazón, vamos a decir, o la fe y el cerebro. Básicamente los ilustrados lo que intentan es poner más peso en el cerebro, en la lógica, no tantas en las creencias, eh, en ese tipo, sí, de creencias absurdas que tiene la gente. Bueno, una de las grandes obras de los ilustrados sería la enciclopedia. La enciclopedia ya la veremos un poco en clase, pero tenéis un texto en el libro, podéis leerlo y mirarlo un poco, es muy interesante. La enciclopedia es un tratado de todo. Es como de repente los ilustrados dijeron, vamos a ver cómo funciona el mundo. Y eso es lo que hicieron en la enciclopedia. La enciclopedia, ¿sabes lo que es una enciclopedia? Ahora tenemos la Wikipedia, que es una versión moderna de la enciclopedia, pero es la misma cosa, pues vas buscando por la A, por la B y vas buscando todas las palabras que existen y todas las cosas que supuestamente existen, ¿no? Y entonces si de repente pues buscas educación, pues entonces en la enciclopedia aparece un artículo en el que intenta definir de una manera objetiva, lógica, sin emoción, que es la educación. Y definir el mundo es algo muy, 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 muy importante para el ser humano y algo que no habían hecho anteriormente, prácticamente nadie, ¿no? La idea de compilar en un libro, en una super enciclopedia que da muchísimos volúmenes, todo el saber del ser humano y hacerlo a través de dibujos, diagramas, gráficos. Las ciencias se expresan a través de este tipo aparte de por la lengua, de esta forma no sé cómo expresarlo ahora mismo, pero vamos, básicamente la ciencia se puede medir, es números, ¿no? Entonces, si hacemos un dibujito, ponemos unos numeritos y hacemos unos estudios, pues se va a entender mucho mejor lo que queremos expresar. Y eso es un poco lo que hace la enciclopedia, intentar analizar, pues, y medir las cosas. De repente decir, tenemos Madrid. ¿Cuánta población tiene Madrid? ¿En qué barrios vive? ¿Cuántos años vive de media los madrileños? Esas cosas no se habían hecho nunca en la historia y los ilustrados son los que lo hacen a través de medios como la enciclopedia, como os digo. Bueno, estos son los tres grandes ilustrados franceses, Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Y bueno, no, tampoco en el libro tenéis una pequeña articulito de cada uno, tampoco vamos a entrar mucho en qué escribió cada uno. Eh, bueno, voy a buscaros ahora un texto muy interesante de uno de ellos, el Cándido de Voltaire, y a ver si lo podemos leer, porque es realmente interesante. Tienen libros muy interesantes, la verdad. Y sobre todo el Cándido es un libro fantástico. Pero hablan sobre educación, hablan sobre
filosofía, sobre el gobierno, sobre Dios. En sus libros tratan todos los temas y realmente critican siempre la sociedad en la que viven. Bueno, aquí tú esto es una de las dificultades que tenían los ilustrados, ¿no? La dificultad inherente en las ciencias, ¿no? Ves que el científico está haciendo sus números y sus gráficos, como os digo, y está esquivando, pues, este es el papa de la iglesia, este es un judío ortodoxo y chungo, y este es un imán, seguramente, de una mezquita, y están en contra, ¿no? En contra de la ciencia, porque ellos se basan en vender a la gente creencias más que hechos demostrados. Bueno, terminando, os quiero contar bueno, los reyes, algunos reyes, se sintieron un poco interesados en la ilustración y entonces este rey, por ejemplo, Luis XV de Francia, pues fue uno de los monarcas ilustrados. Existió esto, la monarquía ilustrada. Eso quiere decir que los monarcas empiezan a utilizar estas ideas para que su gobierno funcione mejor. Empiezan a utilizar la ciencia, la lógica, para que su gobierno funcione mejor. Eh, Aquí hay todos los monarcas ilustrados, Luis XV que hemos hablado, Carlos III de España, José II de Hungría. Sin embargo, estos monarcas ilustrados, pues claramente al final fracasaron, porque la ilustración como crítica era una crítica que iba más allá y que no permitía la desigualdad inherente en el sistema que estamos hablando, el antiguo régimen, en el que los ricos tenían mucho dinero y los pobres no tenían nada. Entonces, al final, esto se va a empezar a resquebrajar todo este sistema y va a provocar primero la Revolución Francesa y después muchas otras revoluciones. Así que, bueno, cuidado con los ilustrados y cuidado con las ideas. Las ideas a veces, aunque no lo parece, pueden realmente cambiar las cosas y cambiar el mundo en el que vivimos. ¿Vale? Venga, un saludo.